que suponemos que el tema que tratará lo llevará, pero será bombardeado por preguntas relativas a la situación de la reforma fiscal. Como ustedes saben, es el tema del día, lo que ocupa la jornada informativa desde el sábado, cuando a las 7 de la noche, en un breve mensaje al país de 5 minutos, el presidente de la República retiró la reforma fiscal, el proyecto que el gobierno le llamó el de modernización fiscal. Desde entonces, como ustedes podrán imaginarse, ha sido un solo aplauso. Las asociaciones empresariales todas han apoyado el retiro de la reforma, los políticos opositores, los de gobierno, ni le digo. Todo el mundo que ha apoyado que se retirara esa reforma fiscal. Y bueno, nada, para adelante. Yo decía en momentos en que este país lo estaban poniendo patas arriba, y lo estaban poniendo patas arriba de la gente grande hasta la gente chiquita, y lo estaba todo el mundo vuelto loco con esta reforma, que era una reforma moderadísima para lo que el país necesita, y ellos todos lo saben. Pero ellos estaban en un discurso catastrófico, aquí todo el mundo desaparecería, si le quitaban todas sus exenciones, aquí todo el mundo se iba para el carajo, si esto le ponían impuestos a algunos rubros, bueno, este país se iba a acabar de un día para otro. Y yo todo el tiempo estaba diciendo aquí, y lo voy a repetir, vamos a bajarle un poco al discurso catastrófico, porque van a colocar al presidente Abinader en una posición en que va a retirar esa reforma. Y ya. Y la va a retirar porque él ha tenido la valentía y la responsabilidad de asumirla, de poner capital político, de poner popularidad, entendiendo que ya no le interesa ser presidente de la República nuevamente cuando salga de ahí, que ya lo que quiere es dejar el país lo mejor encaminado posible, un legado, que la gente lo recuerde por haber hecho las cosas correctamente. Y se enfrascó en una reforma hasta donde podía, repito, todos los economistas le van a decir a usted, lo serio, ¿verdad?, de que esa reforma no buscaba la cantidad de dinero necesaria para que el país pueda comenzar a sanear sus cuentas fiscales de forma correcta. Pero era lo que el presidente logró, hasta ahí llegaba él, hasta ahí estaba dispuesto a arriesgarse, no quería más de ahí. Pero dio los pasos en el camino correcto. Todas las asociaciones, ellos dicen que no se reunieron con ninguno, con ellos todos se reunieron, con todos se reunieron. Y todas esas asociaciones que luego salieron a decir que no y que uy, que a, comenzaban sus comunicados diciendo, reconocemos la necesidad de que el Estado reciba más ingresos. Todos sin excepción. Pero nadie quiso sacrificar absolutamente nada. El presidente hizo lo que tenía que hacer. Lo que yo hubiera hecho si fuera él. Y lo que yo advertí aquí que iba a pasar, que iba a retirar la reforma. Y la retiró. Ahora está todo el mundo preguntando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Nada. Ahora nada. No. Ahora nada. Hay que hacer algo. No hay que hacer nada. Que lo haga el que venga en el 28. Que lo haga el que venga en el 28. ¿Y tú no viste el llamado de la conferencia del Episcopado? Que lo hagan ellos. El presidente Abinader no debe volverse a enfrascar en ninguna otra reforma fiscal. Él puede hacer varias cosas, yo le puedo decir, algunas lo voy diciendo ahorita o ahora mismo, que él puede ir haciendo para mejorar la posición de terminar su gobierno. Yo lo decía aquí, lo voy a repetir. El presidente tiene la valentía de hacerlo, no lo necesita. Él termina sus 4 años que le faltan tranquilo, sin estrés, sin ningún problema. Entre Héctor Valdés, hablando con la agencia calificadora y con la gente que evaluó la economía dominicana, que si el FMI, que si el Banco Mundial, tranquilo, y manejándose internamente también con el déficit, y yo creo que ya hasta sin el déficit se puede manejar. Puede hacerlo sin ponerle la mano al déficit. Y concluye sus 4 años. Ahora el problema lo va a tener que venga detrás. Por eso decía en ese momento, vamos a bajarle un chin al tono. El gobierno está dispuesto a negociar, ha mostrado apertura. Bájenle. Y lo que hicieron fue subirle. Agarraron un grupo de gente para el Congreso el jueves, hicieron bueno, eso fue vergonzoso lo que pasó ahí, además de todo. Yo no sé cómo la gente aplaude eso, porque también aquí no hay conciencia de clase. Pero bueno,
y generaron todas las condiciones para que el presidente hiciera lo que tuvo que hacer: retirar el proyecto. Ya, desde el punto de vista político, al presidente Abinader no le conviene volverle a poner la mano a la reforma, porque ¿sabe qué? ¿Qué es lo que pasa? Que ya hay un grupo de callejeros que son los mismos de siempre, son la misma gente, usted lo ve, y sabe lo que está nombrando el gobierno ahora, que antes eran oposición, y ahora hay algunos que eran gobierno que ahora son oposición. Hay un grupo de gente que lo que está buscando es reperpero. Y están en eso desde el 2010, 2011, 2012. Y son los mismos, es lo mismo. Y si mandan otra reforma, van a hacer lo mismo. Ellos no importan, no piensan, no entienden que al retirar ese proyecto, el presidente le dejó la vía abierta a que sigamos pagando la película mala esa que financiamos, con los ahorros nuestros, con los impuestos nuestros. Que le dejó la puerta abierta a que aquella gente que simplemente no paga renta porque no paga renta, porque tiene leyes de incentivo, que se ganan 10 millones de pesos y no pagan un peso de renta, sin embargo usted se gana 5 y tiene que pagar 27. Tan sencillo como eso. Eso fue lo que pasó aquí, entre otras cosas. Entonces, no hubo espacio, no permitieron que el gobierno se ajustara, cosas que había que ajustar en todos los órdenes, incluyendo la del ITEVIS. Había que ajustar en todos los órdenes y se podía ajustar y sacar un mejor proyecto. Pero no, la idea no fue esa, la idea fue presionar hasta la asfixia. Ahora, okay, en donde no estoy de acuerdo contigo es que tú dices que no hay que hacer nada. Yo creo que es un punto interesante en el que hemos caído para reiniciar, hacer algo importante. Ese llamado que hace la Conferencia del Episcopado a un diálogo franco, abierto y constructivo, hay que oírlo. El presidente tiene que comenzar a tomar acciones individuales, pero en el camino donde él pensó que iba la reforma. Que no se va a hacer de golpe, pero que se haga por parte. También felicito a los sectores sensatos de la comunidad política y económica que se han identificado con el retiro del proyecto de reforma fiscal, porque realmente había un grito, un solo grito, tal como Oscar dice, le subieron demasiado. Y el presidente, que es un hombre sensible, ya lo ha demostrado en otras oportunidades, bueno, oyó ese grito y retiró el proyecto. Pero no nos podemos quedar sin hacer nada. Antes de, para un momento, darle la palabra a la compañera Johanna o Dani también, decirle, aclararle, Freddy, que usted tiene una muy mala costumbre, y es pretender ponerle palabra en la boca al otro. Porque yo en ningún momento he dicho que no hace falta. Yo tengo 7 o 8 años diciendo que hace falta una reforma fiscal. No, tú dijiste que no se haga nada. Eso fue lo que yo dije, sí. Que no se haga nada. Que yo no estoy de acuerdo que el presidente Abinader reintroduzca un proyecto de reforma. Ahora, sí puedo hacer algo, y ahí estoy de acuerdo con usted. Yo enviaría eso al Consejo Económico y Social, a que allá vayan todos los sectores, es lo mismo que hicieron en el Congreso, porque todos van a decir lo mismo, Freddy. Cuando llamen a Zona Ore, mire, ¿qué usted cree? No. Cuando llamen a los industriales, ¿qué usted cree? No. Cuando llamen a la gente del cine, ¿qué usted cree? No. Cuando llamen a las amas de casa, ¿qué usted cree? No. Entonces, ahora que lo hagan allá. Y se pasen, ¿cuántos años? ¿Cuánto quieren? 3 años que se lo pasen allá. Y el presidente puede tomar algunas cuantas medidas puntuales para estirar su presupuesto, que yo se lo voy a sugerir un poquito más adelante. Buen día, compañero. Jóvenes, buenos días. Johanna Valenzuela, adelante. Buenos días. Yo pienso que cuando desde la presentación del proyecto de modernización fiscal en la semanal, todos estuvimos de acuerdo en que, o antes, desde la presentación de la reforma en la semanal, porque el tema no es de ahora, el tema está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 1-12, todos estamos de acuerdo en asegurar que es necesaria la reforma fiscal. Creo que el punto ha estado en la forma de la presentación o la forma en la que el pueblo ha conocido el proyecto preparado por el gobierno. La forma de socializarla, entiendo que no fue la correcta por parte del gobierno, y mandarla automáticamente al Congreso Nacional cuando ya teníamos otros 2
proyectos de reforma, el de constitución y el de reforma laboral, pienso que fue muy atropellado el momento o los días en que se envió el proyecto al Congreso Nacional. Cuando fuimos invitados como programa al almuerzo con el presidente para conversar el señor presidente y el ministro de Hacienda sobre el proyecto de ley de modernización fiscal, una de las dos preguntas que le hice al presidente fue que si no estaba preocupado con las posibles manifestaciones, protestas que se pudiesen presentar a propósito de este proyecto de reforma fiscal, cuando la gente empezara a conocer los detalles del mismo. Y bueno, el presidente respondió que, bueno, vivimos en un sistema democrático y las personas tienen derecho a manifestarse. Efectivamente, es lo que ha sucedido posteriormente. No voy a hacer referencia a algunas de las presentaciones o de las personas que hicieron uso de las vistas públicas la semana pasada, porque hay gente que se paró a hablar que no debió tener ni siquiera un turno para expresarse allí, porque lo que fueron fue hablar totalmente cosas sin ningún tipo de interés nacional, de hecho con temas particulares, y otros que aprovechan el escenario no porque tienen un interés genuino en el malestar general o en la preocupación del proyecto de reforma fiscal, sino para buscar cámaras, para buscar like y para que lo busquen posteriormente en las redes sociales y busquen sus videos y compartan sus videos. O sea, ahí hubo gente que se presentó que no tiene para mí ningún interés particular, ni siquiera referirlo aquí. Hablé el viernes y había felicitado a Alfredo Pacheco por la forma en la que se refirió a esas personas que estaban ahí, porque hasta tuvo que llamar la atención, porque se estaba convirtiendo el escenario en cualquier mercado público de aquí de la ciudad. Entonces creo que lo que no me queda claro con el anuncio del presidente es si se ha retirado el proyecto para entrar en un proceso de diálogo y de escuchar a la población, o si se ha retirado para no presentarlo más durante estos 4 años, partiendo que los 122,000 millones que había dicho el presidente que estaban calculados en la reforma, pues estaban previstos para utilizarse en grandes obras. Entonces, ¿qué sucederá? No va a hacer nada el gobierno en estos 4 años que restan prácticamente de segunda gestión de mandato del presidente Luis Abinader. Creo que efectivamente pueden verse los puntos y discutirse. Ahí hay exenciones que deben ser eliminadas o 100% de entrada, o darle un plazo de 1 o 2 o 3 meses, pero hay exenciones que no aguantan más. Ese es mi punto, saber y discutir, porque efectivamente la reforma es necesaria. Bueno, habría que preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? Cuando veía esta mañana las declaraciones del director de presupuesto de que lo que va a ocurrir es que vamos a estirar el peso, yo digo, bueno, ¿sería que el gobierno ya decidió no presentar más a la reforma, o el gobierno decidió que sea la autoridad que elijamos en el 2028 quien emprenda el empedrado camino de una reforma fiscal necesaria, establecida en una ley como necesaria e importante para poder generarle más recursos al Estado, para poder atender a temas fundamentales, para hacer una mayor inversión de capital, para obras de infraestructura, para lo demás que el gobierno ha explicado, para lo de mejorar la seguridad pública, para mejorar los servicios de salud, en fin, para que podamos seguir siendo calificados adecuadamente por las firmas que nos dan una calificación de riesgo, que nos hacen potable o que nos hacen sujeto de crédito, que nos ayudan a que cuando presentemos bonos, cuando hagamos una operación, cuando solicitemos préstamos. La República Dominicana es un país que lo ven como un país responsable, como un país que honra sus compromisos. Bueno, que somos sujetos de inversión extranjera considerable en el Caribe, todo ese tipo de cosas que se procura con ponernos una vacuna para tener una economía sostenible en el tiempo. Bueno, cuando veo eso digo, bueno, ¿será que el director de presupuesto tiene la información de que el presidente de la República definitivamente ha retirado el proyecto y eso se queda ahí? Uno
Lo que ha ocurrido, debo decir que me ha sorprendido. Yo no esperaba que el presidente retirara el proyecto de modernización fiscal, como le ha llamado el Poder Ejecutivo al proyecto que ha enviado a la Cámara de Diputados, y no lo esperaba porque la propia oposición y todo el país conoce de la necesidad y está consciente de la necesidad de una reforma fiscal. Entonces, siendo así, lo que yo esperaba es que el gobierno diera un espacio mayor de discusión sobre el tema, que pudiera acoger algunas de las observaciones que han hecho. Yo no esperaba ni espero que para un proyecto de reforma fiscal lleguemos a un punto de consenso, porque eso no será posible. Esperar un consenso para que acordemos la manera en que nos van a poner los impuestos, en que nos van a aumentar los impuestos, en que pudieran establecerse impuestos nuevos, sobre eso no habrá consenso jamás en la historia. Ni aquí ni quizás en Suiza, por ejemplo, que tienen un esquema tan particular y que se manejan de tal manera, y ha ocurrido en Suiza. En China hay consenso. Bueno, en China que hay un sistema distinto, bueno. Pero aquí no va a ocurrir nunca eso. Yo, que en principio entendía que el gobierno debió agotar un espacio de conversación mucho más abierto, porque todo el mundo sabe que a pesar de que los sectores que se sentían afectados con la propuesta del gobierno, decían que no se había producido el espacio de discusión. A pesar de que ellos decían eso, uno conoció, yo lo comenté aquí en su oportunidad cada vez que me enteraba, que el gobierno estaba haciendo unos encuentros medio secretos con representación del sector, de los diferentes sectores, el sector empresarial, con sus diferentes variaciones, los industriales, los que manejan el tema del turismo, la gente de Azonahore, la Asociación de Bancos Comerciales en un momento, la Federación Dominicana de Comerciantes en otro, en fin. El gobierno hizo contacto, el gobierno socializó y escuchó a diferentes sectores del país. Después, cuando el gobierno presenta el proyecto, todo el mundo dijo, no, yo no sabía nada. Y la verdad es que el proyecto, en la manera en que se concibió y en el que se presentó, luce, a partir de lo que uno infiere, conocido el proyecto ya, revelado el proyecto, presentado al Congreso, luce que una parte del área económica del gobierno manejó el proyecto con mucho hermetismo, porque de las pocas personas que iban a los medios a defender el proyecto de parte del gobierno, ni siquiera tenían dominio pleno del proyecto. Había falta de conocimiento. Cité aquí a uno de los funcionarios la semana pasada que fue a un programa y no conocía el proyecto en pleno, como que le costaba trabajo poder socializar el proyecto y podérselo explicar al país. Entonces no es de eso de lo que se trata. Una cuestión de esta envergadura necesita de que el gobierno primero se convenza de la necesidad de emprenderlo, necesita de que el gobierno como equipo lo conozca y que el gobierno como equipo esté en condiciones de defender eso hacia afuera. Hacia adentro estamos convencidos, diría el ente gobierno. Bueno, pues ya estamos convencidos, ya conocemos el proyecto y ahora vamos a socializarlo y a defenderlo. Que no que vaya el partido, que es un asunto que no se puede descartar en un momento a futuro, que el partido, que es el soporte fundamental del gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, en este caso, vaya a las calles o vaya a los medios a defender esa propuesta del gobierno. Bueno, eso puede ser. Yo entendí que ahora no era necesario y que parecía como una provocación, como un enfrentamiento cuando esto se anunció. El partido va para las calles a defender las reformas que el gobierno plantea, porque el primero que no estaba en eso era el partido. El PRM no estaba convencido de que eso era bueno. Y escuché a varios dirigentes del PRM decir, bueno, no, el PRM no va a maltratar a la mayoría del país. Entonces digo, caramba, pero el partido tampoco está convencido de la oportunidad o de la conveniencia de la reforma, porque esa era parte del discurso del PRM. Entonces, cuando eso se haga, si no se hace antes del 28, cuando eso se vaya a hacer, es necesario que el gobierno adopte las medidas importantes para que el proyecto, que nunca va a ser de consenso ni aplaudido por la mayoría, para que el proyecto pueda defenderse y para que la idea que tenemos de que la reforma es necesaria y pronto pueda pasar. Ir al CES, ir al Consejo Económico y Social, sería, para todo el mundo sería lo ideal, porque es un espacio abierto de discusión donde puede presentarse cualquier punto de vista con respecto a la necesidad de que el Estado, de que el gobierno aumente sus ingresos. Pero no creo que vaya a conseguirse consenso. Pudiera ser un espacio para discutir de manera más amplia. El espacio que dio la Cámara de Diputados fue un espacio corto, apenas un día, el jueves.
Un solo día me pareció muy poco tiempo para que 300 y tantas personas y entidades que se inscribieron en la Cámara de Diputados para exponer su punto de vista sobre la propuesta de modernización fiscal la expusieran. Tengo una observación con respecto a eso. Creo que hubo mucha irreverencia. Quizás el presidente de la Cámara de Diputados debió parar eso en algún momento porque hubo actos de irreverencia contra los congresistas. Óigame, esos diputados son electos por la población. Esos diputados no se convirtieron en diputados porque ellos quisieron y se presentaron un día y dijeron, yo soy diputado. No, esas son representación auténtica de la voluntad popular del pueblo. Y la falta de respeto que yo vi, que yo escuché a los miembros del Congreso, a los diputados, yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Porque la Cámara de Diputados hizo lo que entendió que debió hacer y lo que habíamos pedido, abrir un espacio para que la gente se expresara. Y la gente, más que expresarse, en una buena parte, lo utilizó el espacio para denostar, para denigrar, para acusar. Aquí estamos en un sistema democrático y al presidente actual se le ha elegido por voto, a los diputados se le eligió por voto, los del PRM, los del PLD, los de la Fuerza del Pueblo y los de otros partidos fueron electos por voto de la población. Es una representación auténtica de la voluntad de la gente. Por eso me llamó la atención este deseo de gente que le han dado la oportunidad para que como ciudadanos de este país con derechos y deberes se expresen. Me llamó la atención la manera irreverente y respetuosa con que hacían uso de ese espacio, que era para expresar, bueno, cómo eso nos va a dar o cómo nos daría la reforma, y era para abrir un momento una oportunidad para que diferentes sectores y personas hicieran un planteamiento de cómo pudiera hacer la reforma o de cómo no pudiera hacer la reforma fiscal. En fin, creo que el presidente, en mi opinión, sorprendió con el tema, ha recibido apoyo unánime de todos los sectores de los partidos políticos de oposición, de su partido, ha recibido el apoyo de la población que se han manifestado. Hoy los diarios se cogen manifestación de eso, el apoyo del presidente de la República. Nosotros, como ACD Media, que hacemos encuestas que estuvimos midiendo viernes y sábado, esta semana posiblemente presentemos ya, se está en el trabajo final de colección de datos y de procesamiento, pudimos ver que el presidente quizás tenía una razón sumamente poderosa para retirar el proyecto. 7 de cada 10 dominicanos rechazaban el proyecto. La popularidad del presidente, una presión inaguantable. La popularidad del presidente Abinader en caída libre, una cosa sorprendente y drástica, digamos que dramática. Eso quizás empujó al presidente de la República a tomar esa decisión, para mi sorpresa, porque resulta que cuando se pensó en la reforma, una de las cosas que el presidente y su equipo evaluaban es cuántos puntos voy a bajar después de que yo emprenda este camino difícil. Y el presidente tenía entre sus cálculos que bajaría 10, 15 puntos porcentuales de la favorabilidad que le dan las encuestas que se hacen al presidente Abinader. Parece que el asunto fue mucho más complicado, parece que el asunto fue mucho más negativo de lo que el gobierno había calculado en principio, y estamos hablando solo de la propuesta, que no es que la reforma se aprobó, no. El presidente la retiró. Estamos hablando que fue con el amague, eso es, yo te amenazo con que te voy a dar un pecozón, y ya tú tienes una actitud conmigo, ahora cuando te lo doy es peor. Entonces, yo creo que el presidente demostró mucho apego y tiene mucho sentido a partir de cómo tienen que manejarse los hombres o mujeres que tienen responsabilidad de conducir una sociedad. A Luis Abinader le corresponde dirigir la sociedad dominicana hasta el 16 de agosto del año 2028 por voluntad popular. Y entonces le corresponde a Luis Abinader no ser el responsable de la creación de un ambiente invivible, ingobernable, intratable desde el punto de vista social. Lo que se estaba generando era una situación incómoda, lo que se estaba viviendo, yo por mi casa, que nunca estoy a esa hora, pero me entero el otro día porque me cuenta, ¿verdad? Por aquí pasó tal cosa. Oscar y yo, que somos vecinos, Oscar no lo había escuchado. Yo tampoco lo escucho porque yo no estoy ahí. Oscar está en su casa. Los cacerolazos. Oh, pero es una cosa terrible. Por mi casa en Bellavista. Cuando yo le escuché el domingo, ayer, había ayer una loca cuando Calderón por ahí. La mujer. Pues por allá, yo tengo el reporte de que jueves, viernes y sábado
a pesar del discurso del presidente todavía, la gente como que se entusiasmó con los cacerolazos. La gente tiene como convocatoria a cacerolazos para Nueva York. En Nueva York. Digo, ¿qué es esto? En Nueva York le van a entrar cacerolazos por los impuestos que ellos pagan. Porque el cacerolazo de Nueva York era por el IPI. Ah, por el IPI. El IPI. Y allá ellos pagan más impuestos. El tax de propiedad en Nueva York, ese sí es grande. Sí. Pero lo que quiero decir es... Y sin exenciones. Sí, y sin exenciones, así mismo. Pero no tocan cacerolazos. Allá los cacerolazos... Allá no le hacen caso a los cacerolazos en Nueva York. No, yo no para adelante. Pero aquí sí. Y miren la muestra. Aquí le hacen tanto caso que el presidente, raudo y veloz, en un discurso de 6 minutos, le dijo al país, si esto, yo retiro esto. Esto no lo quiso nadie, yo lo retiro. Y digo, a futuro... El presidente tiene, o el gobierno tiene que pensar en que si va a anunciar nuevamente el proyecto de reforma aterrizado o buscando de alguna manera recoger las inquietudes que se han presentado, el gobierno tiene que preparar adecuadamente el terreno, el previamente. Y obvio, yo digo, usted, ningún gobierno que quiera manejarse con el menor nivel de ruido puede embarcarse en eso de una manera solitaria. Por ejemplo, a Andy Dawager, a Magín Díaz, esa gente, busquen el acompañamiento de esa gente, busquen el acompañamiento. Esa gente hace mucho ruido sin proponérselo, proponiéndoselo, pero además son muy buenos en lo que hacen. No es que ellos tienen que estar de acuerdo, pero creo que hay un grupo aquí de economistas que pueden aportar y pueden ayudar al gobierno, gente que además de que pueda tener sus compromisos profesionales o sus compromisos políticos, son ciudadanos dominicanos que van a querer siempre lo mejor para el país. Por eso creo que el gobierno frente a esto debe abrirse un poco más al momento de procurar el proyecto menos incómodo para ser presentado al Congreso. Nunca, repito, será cómodo, nadie va a estar de acuerdo, nadie va a consensuar en el sentido de que nos graben más, de que nos impongan pagar más de los impuestos que hoy pagamos. Nadie lo va a apoyar de manera abierta o plena porque eso es incómodo. Bueno, mira, tú lo acabas de decir lo mismo. Y la razón por la cual entiendo que el presidente no va y no debe presentar un nuevo proyecto de reforma fiscal. O sea, esto no es un asunto, vamos a estar claros, y por eso yo le insistí al presidente en que no perdiera capital político en otras cosas. Y que introdujera el proyecto de ley en un discurso al país, no en una semana. ¿No te recuerdas que fuimos necios en eso? Necios. Aquí fuimos insistentes. Porque entendemos que de todos los proyectos de reforma que hay, todos necesarios, no hay ninguno más vital para el futuro del país que ese. Por muchísimas razones. Entre ellas ese elemento de la paz social. Porque aquí estamos al borde de que el ajuste va a ser del carajo. Ustedes lo verán. Y a mí me da esta risa cuando yo veo gente aplaudiendo. ¡Victoria, ganamos! ¡Ganamos! Entonces ustedes están preparando terreno para que nos jodamos de verdad. Profundamente en un futuro no muy lejano. Y están abonados todas las condiciones ahí para eso. Entonces, el capital político para un proyecto como este es muy importante. Por eso hay que hacerlo al principio de una gestión, de preferencia. Eso no se puede inventar mucho. Y el presidente Abinader tomó un camino diferente bajo el entendido de que el capital político, de que su capital político, más que desgastarse, aumentaría con una reforma constitucional que, de hecho, es histórica porque nunca un presidente había hecho lo que él hizo de quitarse poder. Él entendía que ese elemento le iba a dar un mayor capital político. Pero a la gente le importa un carajo eso. Apreciación errada eso. Pero usted sabe que se lo dijimos por toda la vía, incluyendo la vía personal, una cooperación personal. Porque yo entendí al principio que el capital político iba a jugárselo en el momento para lo que valía, que era para esta reforma. Comenzando. Y ya lo hubiéramos pasado, ¿eh? Si la presentan en agosto 16. Ya lo hubiéramos pasado. No esa, otra, pero alguna. Con impacto importante. No se hizo así. Se hizo de otra forma, ahí está el resultado. Ya el presidente, el capital político de que disponía para la reforma fiscal, ya se gastó. Ya no tiene capital político para presentarlo de nuevo. Porque le va a pasar lo mismo que tuviste la encuesta. No va a poder. Esa es la realidad. No es un asunto de que haga falta o no haga falta. Son realidades fácticas en la política. Por eso insistía la pasada semana, señores, bájenle. Porque si sigue por ese camino la va a retirar y nos vamos a joder. Porque él no necesita eso. Él termina sus 4 años sin esa vaina. Y le voy a decir, presidente, ojalá le lleven este video.
o lo cuente. Mire, dice hoy en la prensa José Rijo que iban a tirar el peso. Yo me voy a quedar en lo que la gente pedía, en esas vistas públicas y en todos los medios de comunicación y todo eso. Vamos a trabajar la calidad del gasto. Pero no bajando publicidad, que eso es chele. Que eso es chele. Y además que la publicidad, quieran entenderlo o no, le da espacio a los medios de comunicación. No a que nosotros no desaparecemos, para que estemos claros. A muchos otros que sí desaparecen. Y los medios de comunicación son una pata de las 4 patas de la democracia. Para que no se equivoquen. Y muchos políticos que hablan mucha basura de que le recortan a los medios de comunicación publicidad, son los primeros que están pidiendo espacio para acá y para otros medios de comunicación. Entonces no es por ahí, no. Además, repito, centavos. Calidad del gasto. ¿Usted sabe cuál es el peor de los gastos que hay en República Dominicana? Los 2 peores. El de la educación, porque ahí estamos botando dinero, y el sector eléctrico, que también lo quemamos. Entonces, mire, presidente, a partir del año 2025, búsquese 40 o 45 mil millones de pesos, bajando el presupuesto de educación al 3.5 o 3.4 del PIB. Frícelo, no lo suba más. Déjelo como el 23. Y no lo suba un peso más. Y ahí se va a buscar 50, 40, 60, todos los años, 60 mil, de los 122 que estaba buscando. Lo otro, presidente, aplica el pacto eléctrico. ¿Vamos a qué hacer? Vamos a sincerar la tarifa. Aquí hay una situación de un déficit eléctrico, anda por los 1.500, 1.400 millones de dólares. El 60% de eso es subsidio a la tarifa. Lo otro es ineficiencia y pérdida en la gestión y todo eso. Pero el 60% de la tarifa, 800 millones de dólares. Mire, no lo coja todo de ahí. Bájale 500. Bájale 500. Subiendo la tarifa, Subiendo la tarifa. Porque vamos a dar mucha pendejada al Congreso. Calidad del gasto. Eso es calidad de gasto. Vamos a subir la tarifa para reducir la transferencia eléctrica en 500 millones de dólares. Ahí se buscó 30 mil más, presidente. Tranquilo. Sin hacer nada. Sin pasar paquetazo fiscal. Aplicando la ley y el pacto que se firmó en el Consejo Económico y Social. Todo el mundo, Empresarios, partidos políticos, todos firmaron en el Consejo Económico y Social el pacto eléctrico, que establece sincerar la tarifa técnica, al precio real del mercado, comparación con la canasta de combustible de la generación eléctrica. Eso está subsidiado, es más de un 50%. Vamos, aplíquela. No de un bombazo, hombre, hágalo en 6 meses, hágalo en un año, de chin en chin, todos los meses, alguito. En un año, tranquilo. Al cuenta gota. A cuenta gota, en 12 meses usted se lo pone a hacer. Es más, usted quiere arranque ahora, que está fresco, y la gente gasta menos energía, y llévelo hasta abril, mayo, por ahí. Tranquilo. Y ahí se va a buscar 500 más. Ahora eso va a los bolsillos de la gente, para que estemos claros, Eso va a los bolsillos de los cacerolazos. Y los cacerolazos. Hay algo importante que el presidente dijo, por el ministro de Hacienda, con la semana que presentó la reforma, que tiene que ver con el IPI. Yo nunca estuve de acuerdo con que bajaran el IPI la exención, de verdad. Porque no porque creas que una vivienda de bajo costo no es eso. Yo no creo que una vivienda de bajo costo sea 200 mil dólares, para que estemos claros. Yo no creo eso. Ahora, yo creo que hay una casa, una vivienda de clase media también debe tener la exención. Yo no creo solamente la casa pobre. Yo creo que una vivienda de clase media también se merece una exención, porque la clase media no tiene nada. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo con la parte de la reducción de la exención del IPI. Y era de las cosas que yo entendía que había que mejorar. Eso era una locura. Y lo dije aquí, era más cara que el chivo. Sí. Ahora, hay la segunda pata de ese anuncio, que fue la revalorización de los inmuebles. Porque que hay mucha gente tocando cacerola diciendo que reduzcan la evasión. ¿Usted sabe qué es evasión? Vivir en Piantini, en un apartamento, que el metro en Piantini no vale menos de 3 mil dólares, por cualquier apartamentico, pagando, diciendo en la renta que esos apartamentos valen 10 millones de pesos. No, vamos a revalorizar, vamos a sincerar esos precios. Y entonces usted, que hoy, el apartamento que tiene, donde toca su cacerola, lo dice en la renta que vale 20 millones,
Si usted dice que vale 20, bueno, pues entonces que la gente se lo compre, sino que pague por los 50 millones que vale. De verdad. Entonces, esa segunda parte la puede hacer el presidente también. Mande a que el señor de la DGI, que es verdad que no ha sido buen gestor, se remangue los brazos y salga a cumplir la ley y reducir la evasión. En el IPI se va de muchísimo dinero, porque están muchísimas viviendas subvalorizadas. Villas turísticas que no pagan. Bueno, eso sí hay que cambiarlo, aunque sea por ley. Toda esa vaina tiene que pagar. Y vamos a mejorar por ahí también, porque es muy bueno. No decir que reduzcan gastos o que reduzcan ilusión hasta que te llega a ti. Porque usted sabe quién no evade. El pobre. El pobre no evade. No tiene que evadir. ¿Qué va a evadir? Si todo lo que paga está grabado. No, evade el que tiene. Evade el que tiene. Entonces, yo creo que sí que hay que reducir la evasión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Medidas así. Y que no toque el déficit, para que no se le pegue la vaina a él. Porque ustedes saben qué es lo que pasa. El 28 hay cambio de gobierno. Y en agosto del 28, el que llegue va a tener la cabeza de tamaño a ver qué es lo que va a hacer con una reforma fiscal. Entonces, el presidente que no le dé ninguna razón para que le digan que le dejó un hoyo. No. Deje ese déficit en 2.5, pero mire, sin moverse de ahí. No le ponga la mano a ese déficit. Búsquelo por aquí. Y haga lo que se pueda hacer. Y si le entrega uno de su partido, bueno, él lo tratará mejor, pero también le dará su vejigazo, pero no podrá decir que usted le dejó el país vuelto una porquería. Y si le entrega a la oposición, lo dirán, pero no lo podrán demostrar con un problema. Ahí, porque aquí viene lo lindo. Yo espero que, por ejemplo, si gana Juan Ariel Jiménez, presidente, que es la pira presidente, ¿verdad? Él resuelve el hoyo que va a recibir con el déficit eléctrico, con la publicidad. ¿Y con qué manera? ¿Qué era lo que quería poner? Déficit eléctrico y publicidad. Unos videos de él que están por ahí. Una pizarra. Es una pizarra. Resuélvalo con eso, don Juan Ariel, si es presidente. A mí no me venga ninguno a tocar carajo ponerme la mano al impuesto. Ninguno. Leonel. Al automatico, Leonel. Ay, no, espérate. No, ay, no. Y lo voy a escribir por ahí un día. Yo creo retirarme antes de eso, porque soy capaz de venir nada más decir eso si quiere. No me vengan con vaina en el 28. Esta oposición, Francisco Javier, espérate. A la oposición le conviene que la hagan ahora. Pero yo lo decía. Yo decía aquí, en ese proceso, que todas las semanas dije aquí, el político de oposición que tenga aspiración real de poder debería querer que esto pase. No debería joder mucho, porque es que el 28 va a venir ahí. Y si son gobierno, van a necesitar una reforma, pero no esta. No esta de 1.5 del PIB, es de 2.5 de 3. Ahí entonces que va a venir los problemas, paz social, estabilidad política, ahí que viene la vaina. Entonces, yo digo mucho, señores, lo mío yo lo cago con una funda y me lo llevo. Ustedes, yo quiero saber dónde ustedes van a agarrar hoteles y lo van a arrancar del piso, lo van a llevar. ¿Dónde lo van a llevar, el hoteles? La fábrica suya, mi querida, ¿dónde usted la va a arrancar? Si la va a llevar, ¿para dónde la va a llevar? ¿Cuál es el mecanismo? Porque en Venezuela no se la pudieron llevar. No se la pudieron llevar en Venezuela. ¿A dónde que se la van a llevar? Díganme, por favor. Nadie quiere colaborar. Yo no he visto gente, empresarios, gente con tanto dinero aquí, jodiendo con una ley de cine. Financiando vainas para Chile, para lo que son esos emporios empresariales. Centavos. Si esta vaina se jode, ¿dónde van a coger? Yo no entiendo, de verdad. Entonces, por eso que le digo que ya Abinader no tiene que hacer nada y no va a hacer nada. No lo va a hacer. Porque si algo que él tiene, yo pienso que es su cabeza muy bien puesta. Muy bien puesta. Le generaron las condiciones para que no haya reforma y no va a haber reforma. Él va a tener que buscar dinero por otro lado y nos van a dar en los bolsillos, ¿eh? Yo pienso que él va a hacer cosas porque es mandatorio, Oscar. Por ejemplo, leyendo una columnita ahí de esas que son medio en broma y en serio, decía, en tiempo de Balaguer, antes y después del retiro de ese proyecto, habían caído cabezas.
El presidente está asumiendo la responsabilidad solito. Y él tiene un equipo, y ese equipo no lo ayudó. Entonces él tiene que caer cabeza. Y eso es otra cosa, don Freddy. Yo estoy diciendo si va a haber reforma o no. Presidente, si se ve muy presionado, lo más que puede hacer es quitar un par de funcionarios, que no lo va a hacer. Debe hacer. Y dos, enviar eso, que lo debe hacer, al Consejo Económico y Social. Señores, de ahí no ha salido nada. ¿Qué tiempo tiene esa vaina ahí? 15 años. No, eso tiene de 2010, tiene 14. Y no ha salido nada. 2 pactos, el educativo, que sirve para nada, y el eléctrico, que le puede servir al presidente ahora por lo que yo digo, subir la tarifa. Y no ha salido nada. Entonces, mande, convoque, presidente, eso es otra, al Consejo Económico y Social, Toribio que está ahí, ¿verdad que sí? Sí. Entregue a esos Toribio ahí, y que vayan, toda esa gente que estaban ahí, con su caldero, que vayan allá, a decir, a vocear, y discutan, y vamos a ver, usted va a ver, cuando salga el informe, ojalá el país conozca un informe, a ver quién propone sacrificar algo. A ver quién dice, mira, esta exención, en lugar de eterna, cómela por 3 años. Y en 3 años, méteme la mitad. Y después 1 año más. Y ya yo camino solo. Y si no puedo, es que no sirvo en esto. Yo quiero que alguien vaya allá y diga eso. Siéntese a esperarlo, porque usted ve que no va a llegar. Porque nadie quiere pagar nada, nadie quiere sacrificar nada. Entonces, vayan allá, usted lo envía allá, presidente, y problema resuelto. Cumplió con su responsabilidad también. Si no sale nada, problema del sector social que no resolvió. Y usted tira el peso con medidas administrativas que se puede. Se puede. Y repito, mientras Héctor Valdés esté ahí, él le canta en el idioma que al FMI aguanta el capítulo 4 todos los años, nos pone lo mismo, pero no van a bajar la clasificación. Y bueno, en el 28 haga lo mismo que Leonel y Danilo y deje el problema al que venga atrás, que arree. Y mientras tanto usted se va para su casa tranquilo, no joda con eso. Pero el presidente hablaba de responsabilidad, o sea, de la tuvo. De la responsabilidad que tiene como presidente, ¿no? El elegido por la mayoría de los dominicanos para enfrentar la situación. Sin duda, todos los grupos no son iguales. No es lo mismo la exención a la ley con el tema del cine que el impuesto al IPI. O sea, todos los grupos no son iguales, pero hay que escuchar, Mientras estaba discutiendo en el Congreso Nacional el tema, el presidente se había reunido con los evangélicos y le había prometido que para los evangélicos no iban los impuestos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que recibe la población? O sea, por un lado, estamos discutiendo el proyecto en el Congreso, pero por otro lado, usted se está reuniendo con los evangélicos y le está diciendo que no hay impuesto para este grupo. No, dejemos que se discuta y se converse el proyecto, pero no se reúna de manera particular con grupos afectados, porque entonces la imagen o lo que se le manda a la población no es lo correcto. Ahí empezó la gente a decir, bueno, pero si me están poniendo el impuesto a mí, ¿por qué el presidente se reúne con los evangélicos para decirle que ellos no van a tener impuesto? Eso no cayó bien, ni creo que estuvo bien ese encuentro del presidente con los evangélicos. Pero se necesita la reforma fiscal, el tema de discutir los puntos. Decía alguien, no recuerdo quién fue que leí o quién fue que lo dijo, que Jochi Vicente es tremendo economista, que es un excelente economista, pero que no es político. Y que el presidente necesita a alguien, o sea, que en el equipo se necesitan personas que sean excelentes economistas, pero que también sean políticos, para que entiendan cómo manejar esos temas con la población. El presidente es muy celoso con su popularidad. Yo no creo que... Siéntense para reforma. Por eso le pregunté el tema de las protestas. Yo no creo que el presidente vuelva a insistir en eso, porque es sumamente celoso con su popularidad, como debe ser cualquier presidente en estos tiempos. Y estaba dispuesto a sacrificarla. Y estaba dispuesto a sacrificarla. Por aquí nadie más quiere sacrificar nada. El presidente dio una demostración de responsabilidad y dijo, no importa que esto me cueste tantos puntos de popularidad, yo voy a asumir esta responsabilidad ciudadana y lo voy a asumir en momentos en que la población sabe que yo no vuelvo a ser presidente, que no es para mi beneficio. Por eso quiso pasar lo de la reforma a la Constitución, que pienso, y lo dije en el principio y hoy lo reitero, que fue un error. Así como Oscar lo plantea, yo igual lo planteaba. Fue un error porque el capital político y el momento, el time, como dice Luisín,
era para presentar el proyecto de reforma fiscal y llegar a un acuerdo sobre eso y trabajarlo. Lo de la reforma a la Constitución, yo lo veo más como un asunto, bueno, el presidente quiere dejar una referencia importante. Logró una modificación de la Constitución y logró una modificación de la Constitución donde él se quitó poder. Eso realmente es histórico. Eso no había ocurrido. Y eso a futuro se lo habremos de consagrar al presidente Abinader. Ciertamente lo hizo. La habrán de proclamar, habrá un acto, supongo, que se está trabajando en eso para presentar la nueva Constitución de la República, en la que ciertamente el presidente no solo se quedó en palabra, sino que dejó plasmado en un documento tan sagrado como la Constitución de la República, que él logró para quitarse poder y para cerrar de manera clara la posibilidad de modificar la Constitución para él poderse reelegir de nuevo en el 2028. La Constitución actual, la que aún está vigente, lo impedía. Pero bueno, la de Hipólito Mejía se lo impedía, Hipólito la modificó para presentarse como candidato de nuevo. Danilo Medina la modificó una vez y la quería modificar una segunda vez para presentarse como candidato también. De modo que eso bien por el presidente. Mire, viendo otro asunto, y bueno, seguiremos hablando sobre esto de la reforma, vendrán cosas y vendrán, yo me imagino que si la oposición es responsable, la oposición a lo mejor se anime a presentar un proyecto de reforma para que el presidente y el gobierno y el Congreso actual resuelvan este problema ahora, para que quien gane la presidencia en el 2028 tenga una situación mucho más despejada, un panorama mucho más conveniente, mucho más fácil de manejar desde el punto de vista económico y social. No lo van a hacer, no lo van a hacer, Dani, y déjame... ¿Sería inteligente? No van a hacer nada. Y reitero, yo me he cansado de decir aquí lo necesario de la reforma fiscal, no de ahora. Yo tengo años en esto. Siendo Danilo presidente, me harté de decir al presidente, presente la reforma fiscal. Y me harté al punto que yo le creía que no quería seguir en el gobierno. O sea, yo creía de verdad que él no iba a volver a ser presidente. Hasta que descubriste que quería modificar la Constitución. Pero yo dejé de creer la palabra de Danilo ahora ¿no? Cuando la vaina de la presidencia del PLD. De verdad, por mi madre. De verdad, por lo más sagrado. Hasta que Danilo no dijo que él no iba a ser presidente del PLD y después dijo que sí. Hasta ese momento, yo le creía a Danilo siempre, por lo que me dice. De verdad, en serio, lo digo de verdad, lo digo de corazón. No estoy relajando. Son políticos. Está bien, pero yo tengo mucho cariño a Danilo Medina, mucho cariño. Y de verdad, yo creo que lo que le creía. Y me cansaba de decir eso. De que la presentara. O sea, yo tengo tiempo en esto. O sea, yo tengo la conciencia más clarísima, no más clara, clarísima de la necesidad de esa reforma. Pero sé que no hay posibilidad de pasarla ahora. Y yo espero, y no sé si alguien va a semanal del equipo de aquí, tal vez Luisín o Elías o Geomar, que le pregunten al presidente si le ha presentado el proyecto. Que alguien le pregunte eso. Y yo espero que él diga que no. Luisín va seguro hoy, sí. Y yo espero que él diga que no. Porque yo creo que eso debe sonarle duro a los sectores productivos nacionales que hicieron lo que hicieron. Porque aquí hay... Señores, miren, aquí porque la gente no sabe lo que hay detrás de todo esto. Johanna habla de la ley de cine y el IPI, ¿verdad? Es verdad que no es comparable. No es comparable. Pero aquí no se gastó un peso en defender el tema del IPI. Exacto, no. La ley de cine. Sí. Si usted se imaginara, compañera, los capitales que hay detrás de defender esa vaina. Yo le dije que tenían hasta un No, los millones que se gastaron en campaña para defender el mantenimiento de incentivo a la ley de cine. Pero esa campaña que ustedes vieron es una. La que no vieron es la grande. La que no vieron es la grande. La que lo metía todo y la que revolteó este país para arriba. Que la gente abría una cuenta de Twitter y veía 20 anuncios de periodiquitos acabando con la reforma. Mucha gente así prendieron la caldera. Óyeme, pero por 2 o 3 millones de pesos. Para que estemos claros. Entonces, cuando usted ve eso como presidente, usted dice, no, permiso, sigan caminando. ¿Qué es lo que va a pasar? No es lo que yo quiero. Estoy diciendo lo que va a pasar. Porque no hay condiciones ya. Pero esos grupos, los que financiaron eso, específicamente el caso de la ley de cine, los que financiaron eso, yo pienso que en algún momento tendrán que reflexionar qué puede pasar en la República Dominicana si esto se descompone de tal manera que se hace invivible aquí. Si la economía dominicana no soportara 3 años más, 4 años más en este esquema,
¿qué va a pasar con el clima social? ¿Qué va a pasar con el clima para hacer negocios en la República Dominicana? Yo creo que estamos viendo el asunto como demasiado cerca, ¿verdad? Hay que ver un poquito más para allá. Y aquí hay que obrar de modo que la República Dominicana pueda seguirse manejando en el esquema en que hoy tenemos. Hemos crecido, nos hemos ido desarrollando, somos una referencia en el Caribe hoy día, y bueno, por medidas que se adoptaron. Y esas medidas tienen que ser reacomodadas, sí, para que podamos seguir creciendo de la manera en que lo hemos hecho. Siempre habrá quejas, siempre habrá gente a la que le va mejor que a otra, siempre habrá que tener un programa de asistencia social que lo desarrolle el gobierno, siempre lo tendremos. Lo hay en sociedades tan desarrolladas como la americana, Estados Unidos. Pero hay que ver claro lo que nos espera en el futuro.